Si eres de las personas que frecuentemente se quedan mirando el techo durante minutos divagando en tu mente, probablemente una dosis de este libro te servirá. Personajes atrapantes, un protagonista loco, un asesino que relata lujo de detalle aquel crimen que lo atormentó, un libro que me obligaron a leer en julio. Muchas preguntas. ¿Es alguien capaz de matar a aquella única persona que lo entiende? ¿Y qué tiene que ver esto con el existencialismo? Mi nombre es Miguel Astudillo y hoy hablaremos del túnel, un libro que nos obligó a leer Midnight Notarola, escrito por Ernesto Sabato. Pero antes que nada, ¿quién es Ernesto Sabato? Empecemos porque nació el 24 de junio de 1911 en Argentina. Estudió y completó estudios superiores de física en Buenos Aires. Trabajó en el laboratorio Curio, que se ubica en Francia. Pero luego de los 35, aquel destacado hombre atravesó una crisis en la que decidió explorar la literatura, donde en algún punto de 1948 lanzó su famosa novela El túnel, y luego su obra más ambiciosa, Sobre héroes y tumbas, en 1961. Pero no hablaremos de ello. Lamentablemente, Ernesto murió antes de cumplir sus 100 años, el 30 de abril de 2011. Aunque lo más extraño de la vida de Sábato es que en su juventud se destacó por ser un activista comunista que apoyaba la libertad individual, pero luego se asoció con el dictador en turno, como se muestra en el libro, ya que recordemos que venían recién saliendo de la Guerra Fría. Para ponernos en contexto, en el libro, Juan Pablo Castel es un artista que salta a la fama por haberse asesinado a María Iribarne, quien, desde la cárcel, nos relata su crimen desde el momento en el que la vio por primera vez, en una muestra de arte, donde Juan Pablo nota que María se había quedado mirando cierta parte de un cuadro suyo. Este, que primera vez sentía que alguien lo entendía a través de aquella escena, se obsesiona, pero ella desaparece. Luego de varios meses pensando en ella, se la encuentra de manera casual, donde la persigue hasta su oficina, donde luego de varios ajetreos Juan Pablo decide hablarle y María confiesa su obsesión por el cuadro. Luego de varias conversaciones, un viaje de María y muchas cartas, terminan siendo pareja, a pesar de que María tenga su marido, Allende. Pero discuten a menudo, en donde una de las últimas discusiones María termina muy molesta. Se va fuera de la ciudad con su primo, Hunter, y Juan Pablo la persigue hasta allá donde conoce a su primo y a otra mujer que no es muy relevante. Tiene una conversación acerca del cuadro y ahí Juan empieza con su amor-odio. Juan Pablo, al volver, comienza a imaginarse cosas y a aumentar su odio contra María. Se emborracha y se mete con prostitutas. En general comienza a resquebrajarse su psiquis. Esta la manda a una carta a María, que no decía cosas muy bonitas. Esta se arrepiente, pero no puede hacer nada. Luego le siguen arrebato tras arrebato de ira. Decide ir a verla, pero al estar allí comienza a creerse sus posiciones y entre un momento de dulzura apuñala a María. Luego el libro termina con Juan Pablo entregándose a la policía. Para mí hay varios puntos de inflexión dentro de la obra que marcan un antes y un después de la relación de los protagonistas, o en el desarrollo del odio creciente de Juan Pablo, como por ejemplo, primero, cuando Juan Pablo lee la carta que dice «Yo también pienso en usted», enfrente de su marido, entonces Juan Pablo reflexiona acerca de la capacidad de María de engañar a su marido, a él o incluso a sí misma. Desde ese momento el protagonista comienza a recopilar información en su cabeza que luego usará en su contra. Segundo, cuando en una pelea, Juan Pablo le dice a María que está engañando a un ciego. Esto lo dice al culminar un monólogo donde la culpa es hipócrita y falsa, que termina con María muy enojada y sin ganas de volver a verlo. Tercero, cuando le grita puta a una prostituta que había llevado al taller. Juan Pablo comienza a jactarse de la hipocresía de María y repite puta, puta, puta mientras piensa en ella. Sus suposiciones llegan tan lejos que cree que es capaz de fingir cualquier cosa con cualquier persona. De ahí crece aún más su odio. Cuarto, cuando apuñala a María, como cúspide de su locura, Juan Pablo, luego de ver aquella escena fuera de la casa, decide matarla. Lo hace entre llantos, evidenciando así que a pesar de todo el odio y rencor que tenía, aún la amaba, y la amó tanto que fue capaz de matarla. Y por último, quinto, cuando confiesa su crimen a la policía, dejándonos en claro de que a pesar de que sabe que está mal, en realidad no se arrepiente. Piensa que es lo que debía hacerse y era completamente libre de terminar con aquella que tanto daño le causó. Lo que me lleva a mi siguiente punto. El existencialismo es explorado a lo largo del libro con Juan Pablo, que, al igual que la corriente filosófica, deja en claro de que él piensa que la libertad y la serenidad de cada persona es más importante de cualquier cosa. Esto le lleva a cometer y pensar cosas realmente malas, como se evidencia al principio del libro, donde se argumenta por qué una buena acción no es algo bueno moralmente, sino que es algo que a uno como individuo lo haga mantenerse cuerdo.
aunque signifique liquidar a alguien, o también cuando explica su soledad a través de una analogía con el túnel. Juan Pablo Castel es el narrador y protagonista de esta historia. Es un artista de mediana edad, específicamente 38, que a menudo sobreanaliza las acciones de él y los demás. Este a veces tiene arrebatos de ira, y no suele pensar demasiado antes de actuar. Este personaje es bastante redondo, ya que cuenta con bastante trasfondo, tiene vida, intereses y aspiraciones, y también es dinámico. María Iribarne, por su parte, es descrita como una mujer joven de cabello castaño y largo, que puede parecer manipuladora y veleidosa, aunque realmente intenta siempre complacer a Juan Pablo. Al igual que este, su personaje es dinámico y redondo. Hagamos un resumen y veamos las temáticas que aborda este libro. Primero, los celos. El libro aborda los celos desde un punto de vista peculiar, donde todo se toma como un quizá y como a menudo los probablemente se transforman en realidad de manera muy sencilla, como cuando al final, solo por una pista de luces, define acabar con María. Segundo, la soledad. Juan Pablo anhela esa comprensión de cualquier otro humano por encima de cualquier cosa. Eso hace que al ver a María se obsesione tan rápido. Su mente le hace pensar que siempre está y estará solo. Y tercero, el arrepentimiento. Los impulsos del protagonista a menudo son tan fuertes que hace o dice cosas que aún no ha terminado de reflexionar, lo que resulta en él arrepintiéndose, como cuando manda una carta de por puro y mero impulso. A lo largo del libro, el narrador se expresa de tal manera que puede tener distintas interpretaciones, como la siguiente línea. En todo caso, había un solo túnel oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido toda mi infancia, mi juventud, toda mi vida. En este momento de disociación del protagonista es donde expresa su mayor grado de desapego con la sociedad, donde se siente solo, aislado de todos los demás, donde solo puede avanzar hasta aquella luz que ve al final. Otra frase sería, pero, ¿por qué esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida? El narrador presenta una frase muy apegada a su corriente filosófica, que al relatar la historia de su crimen no lo hace con tal de dar pena, sentirse orgulloso o por sentir el deber de hacerlo, sino porque puede y porque quiere. A pesar de ser un ejemplo ambiguo, es muy fácil relacionar la manera en la que está contada la historia con Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, ya que en ambos, al empezar a leer, sabemos que alguno de los protagonistas muere, ya que este hecho no es el relevante, sino todo lo que pasó para que esto ocurriera. Así que me voy habiendo recomendado este libro. También, que en ninguna próxima ocasión le haré un booktube. Miss Daina, son las 3 de la mañana y estoy full con mi viaje a Argentina. Por favor, pónganme el 7 o mínimo las décimas por el esfuerzo. Gracias. Adiós.